Bien, creo que ya está grabando. Bueno, pues si recuerdan ahí en su tarea del viernes de la semana pasada, si recuerdan, revisaron por ahí lo que eran los grupos focales. Si se fijaron, los grupos focales lo que tratan de hacer es despertar en el entrevistado o en las personas con las que vamos a trabajar, estaríamos abordando un tema determinado y ese tema determinado lo empezamos a separar como en partes, ¿no? Entonces, ya que lo separamos en partes, lo que seguiría es empezar a hacer preguntas. Lo que esperamos con los grupos focales, como seguramente vieron en su tarea, es que pues representen como de alguna manera lo que pensaría una ciudad, ¿no? O un grupo de personas, pero el grupo focal pues son poquitas personas, ¿no? Como decía ahí, entre 3, 6 personas es lo ideal, pueden ser hasta 10, pero lo ideal es que sean como 6. Y pues les preguntamos cosas, ¿no? Ahora los grupos focales duran más o menos como una hora y media, y todo se tiene que registrar y todo se tiene que transcribir después para ir analizando. Entonces, de manera similar, vamos a ver ahora lo que serían los tipos de preguntas, ¿no? ¿Cómo formular preguntas? Esta cuestión de cómo formular preguntas nos va a servir este, tanto para las preguntas de un grupo focal o bien para las preguntas de una entrevista. Entonces, las de hoy van a estar centradas un poco en la entrevista, pero también nos pueden servir para entender lo que serían las de los grupos focales. Entonces, les repito, cuando tenemos un tema de estudio, déjenme, voy compartiendo la pantalla. Cuando tenemos un tema de estudio, pues ese tema las personas esperamos nosotros que las personas tengan como que conocimientos, ¿no? De ese tema o que alguna vez hayan participado en una dinámica donde estuvo en práctica el tema o bien, ay, espérenme, ya, o bien que, vaya, que sepan algo del tema. Entonces, ya que, en un segundito, creo que ahí vaya. Bien, ya está. Entonces, ahí está. Esperamos que las personas, les digo, tengan conocimiento del tema y eso que tengan conocimiento del tema nos va a ayudar para cuando tratemos de aproximarnos a ese tema, pues sea más sencillo, ¿no? Preguntarles cosas. Entonces, pensando en un tema que pudiera resultarles fácil de entender, imagínense que yo quiero preguntar algo acerca de, por ejemplo, el alcoholismo. Lo primero que tengo que hacer, pues, es separar este tema. Bueno, primero lo que tengo que hacer es, este, alcoholismo. Lo primero que tengo que hacer es definir ese tema, buscar una definición de, en este caso, qué es el alcoholismo, ¿no? Porque si no, pues que para mí alguien alcohólico es alguien que toma todos los días. No, pues que si toma una o dos todos los días no es alcohólico. Para mí alcohólico es alguien que cada fin de semana se termina un cartón de caguama. No sé, habría que definirlo teóricamente o con un concepto que saquemos de algún autor, alguna organización importante, pero bueno, supongamos que ya lo consultamos y en este caso decimos que el alcoholismo es esa dependencia física y emocional. Es decir, que las personas sientan que a fuerza tienen que estar tomando, si no, no se la pasan bien, si no, no están a gusto, algo así. Que sí es más o menos la definición técnica de alcoholismo, a las bebidas alcohólicas. Bien, entonces, a esto le vamos a llamar, a esto que está aquí, déjenme lo pongo en un recuadro, el alcoholismo en este caso sería nuestro, nuestro tema o categoría central. Ahora, esta categoría central, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a empezar a dividir en subtemas, es decir, para entender el alcoholismo, yo tendría que pensar en unas subcategorías, ¿no? Entonces pudiera pensar yo quizá en, no sé cómo fue la primera vez que empezamos a tomar alcohol, entonces tendría que ver con el origen del alcoholismo, es decir, por qué las personas empiezan a tomar y luego también lo empiezo a definir, ¿no? Aquí nos vamos a pensar en motivos por los cuales la gente empieza a tomar. Empiezan a beber. Ahora, ¿qué más pudiera pensar? Pues quizá en la dinámica, que la dinámica sería aquello que ocurre
mientras están tomando, y quizá también pudiera pensar en las consecuencias. Ahora sí es muy importante que tengamos como que bien marcadas nuestro tema central, porque de ahí, como les digo, van a salir nuestras, ya no se llaman, ahí está, ya no se llama tema central, sino que estas ahora de acá, las de la segunda columna, les vamos a llamar subdimensiones. Ah, caray. Ahí va, les vamos a llamar subdimensiones. Entonces, fíjense cómo lo que hicimos es que a través de estas subdimensiones que están aquí al centro, estas de aquí, vamos a tratar de medir esto de acá, ¿ok? Es decir, cuando preguntamos sobre los motivos por los cuales empiezan a beber, de qué es lo que ocurre mientras beben y las consecuencias, pues serían los resultados o los efectos de depender del alcohol y demás. Fíjense cómo todo, pues de alguna manera está obviamente relacionado, ¿no? Está imbrincado, como diríamos. Es decir, van de la mano. Entonces, ¿de dónde sacamos esas subcategorías? Pues las sacamos de por acá. Entonces, hasta aquí les queda claro cómo sacamos estas subdimensiones. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No. Ok, gracias, Fátima. Bien, digo, aquí me faltaría la definición de la dinámica que dijimos, digo, no sé, por ponerla rápido, serían aquellas, caray, otra vez, serían aquellas cosas que ocurren o actividades que ocurren, hechos, mientras se está tomando o mientras se bebe. Ahora, lo que seguiría después de definir mis tres subdimensiones, que de hecho usualmente son tres, pueden ser hasta seis, pero entre más pongamos, pues va a estar un poco más complicada la cuestión. Y efectos de beber. Entonces, lo que seguiría después de esto es empezar a hacer preguntas. Es decir, fíjense cómo a la persona no le vamos a preguntar directamente, oye, ¿tú eres alcohólico? Para empezar aquí lo voy a poner acá abajo como una nota, lo voy a poner en rojo, vamos a poner una tachita. Eh, Tenemos que empezar a decir que tenemos que evitar las preguntas dicotómicas. Una pregunta que es dicotómica son aquellas preguntas que seguramente las han respondido o les ha tocado que se las pregunten, pero son aquellas preguntas que vamos a responder bien fácilmente con una respuesta de dicotómicas. Vamos a responder de una manera concreta que sí o no. Entonces, las preguntas dicotómicas son aquellas que tienen dos opciones, ¿no? Sí o no. O, por ejemplo, no sé, porque la persona puede también no saber. Entonces, estas hay que evitarlas definitivamente, ¿no? Esto puede ser una falso verdadero en el examen. Las preguntas dicotómicas son una buena herramienta para la entrevista cualitativa. No, no son una buena respuesta, no son una buena herramienta. ¿Por qué? Si recuerdan ustedes, las preguntas cualitativas o la investigación cualitativa lo que busca es profundizar en los significados de algo, de un concepto, de un hecho, de un fenómeno. Entonces, si se fijan con esto, pues claramente no estamos profundizando, ¿no? Solamente estamos como que recabando lo más sencillo. Entonces, cualquier pregunta que te lleve a sí o no, o bien a una respuesta concreta, eh, ¿quién te cae mejor en tu familia? Mi mamá. Pues no nos sirve de mucho, ¿no? Tendríamos que despertar más narraciones, más eventos que nos cuenten alguna experiencia o ya está, ¿ok? Entonces, ¿quedan claras cuáles son las preguntas dicotómicas? Sí. Sí. Bien, gracias a los dos. Entonces, estas las evitamos de momento. Nos pueden servir un poco en lo cuanti o lo veremos más adelante, pero en su mayoría hay que tratar de evitarlas. Bien, entonces estábamos acá arriba y dijimos que lo que seguiría es empezar a pensar preguntas, pero estas preguntas tendrían que ser de tipo abierto, ¿no? O preguntarle algo abierto a la persona. Voy a cambiar los colorcitos de los cuadritos para que nos sirva para separar las preguntas. Entonces, ¿qué, qué preguntas pudiéramos pensar acerca del origen? Miren, yo me voy a aventar la primera. Déjenme subrayo de azul. Las del origen van a ser azules. Entonces, si yo pregunto, vamos a ver si se ve. Sí, sí se ve. Si yo preguntara acerca del origen, no sería tan buena pregunta nada más decirle, oye, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a beber? Porque nos va a decir un número y ya está. O te va a decir, no sé, no recuerdo.
Entonces, pudiéramos preguntarle más bien, por ejemplo, ¿cómo fue la primera vez? Siempre las preguntas de cómo fue o platícame cómo fue, son buenas porque lo que te van a provocar o lo que van a provocar en la investigación es que sea más fluida la cosa, ¿no? Y que nos cuenten una experiencia. ¿Cómo fue la primera vez que tomaste una cerveza, ¿no? O whisky o alguna bebida que nos interesara preguntar, que tomaste una cerveza. Y entonces yo es lo que esperaría con esta pregunta es, de hecho, respóndanlo ustedes si supongan que les están preguntando. Yo esperaría que la persona pues nos responda precisamente cosas como interesantes, ¿no? Es decir, como una experiencia. Dice, dice Roque que no le aparece la reunión. Alguien pásele a Roque el link, ¿no? Si pueden. Lo voy a poner aquí en el chat para que se lo compartan. O si alguien ya lo puede ver. Este, no me sale. No, no puedo compartirlo. No, pues dígale a Roque que sí estamos aquí. Y fin. Decía entonces que lo que esperamos con esto es despertar alguna experiencia. Si la persona nos cuenta experiencias, es más probable que nos responda algo que sea eh, así como hilado, ¿no? Decía una doctora que me dio clases, una doctora de la UNAM, que una buena entrevista se ve así, miren, déjenme la pongo acá abajo, que una buena entrevista se ve así y no así. Una mala entrevista se ve así. ¿A qué creen que se referirá con eso? Esta de arriba sería la buena entrevista y la de abajo sería una mala entrevista. ¿A qué sería? Porque es fluida. Por la fluidez. Bien, gracias. Exacto. Si se fijan en la primera, pues es como un hilito, ¿no? Que se va ahí sacando y se va hilando, ¿no? Como tal. Y en la segunda pareciera que hay pregunta y luego un silencio, pregunta y silencio. Entonces, es decir, está como que muy cortada. Entonces, una buena entrevista es aquella que podemos platicar dinámicamente con la persona y que es muy fluida la cosa, ¿no? Como dicen ustedes. Entonces, ahora, si recordamos la definición de entrevista, que entrevista dijimos es una conversación entre dos personas, pero a diferencia de la conversación que tenemos con la señora de las tortillas o con el señor de la tiendita, aquí tiene un objetivo claro la entrevista cualitativa. Tiene un objetivo, por eso hacemos dimensiones, subdimensiones y preguntas estructuradas, porque lo que esperamos, pues que vayamos de alguna manera conociendo a detalle aquello que nos interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a la parte de, lo usual es que tengamos más o menos unas 5 preguntas por dimensión, entre 3 y 5. Digo, ahorita por irnos más rápido, vamos a quedarnos con una de cada una, pero lo que esperaríamos es poder desarrollar unas 5 por cada subdimensión. Entonces, si preguntamos en la dinámica, otra vez, no le preguntemos a la persona, oye, ¿qué cosas te ocurren cuando vas a beber? Es muy, no, no sé, muy poco clara, ¿no? Pero si le preguntamos a la persona, por ejemplo, o imagínense que nuestro participante está casado o está casada, o bien vive con sus padres o algo ahí, pudiéramos cambiarla dependiendo las particularidades que sepamos de él. Pero supongamos que es un hombre casado, le podemos decir, oye, ¿qué piensa tu esposa? ¿O qué piensa tu familia? Y ese ya nos sirve para los dos. ¿Qué piensa tu familia cuando tú sales con tus amigos a beber? Y entonces ya lo que nos va, lo que yo esperaría nos cuente la persona es que, pues no, con mi esposa no hay problema porque ella también se sale a beber, entonces pues, es más, hasta a veces me acompaña. O no, pues es que a mis amigos le caen muy bien. Entonces nos empieza a contar y a contar y a contar. O bien nos puede decir, no, pues está loca y se aguanta, y yo trabajo, entonces mis cheves me ayudan a desestresarme, o yo qué sé. Pero fíjense cómo lo que buscamos es que la persona nos cuente o nos narre una historia de alguna manera. Esas son las buenas, ¿no? Cuando lo planteamos como historias. Y entonces, en consecuencias, pensando también en algo abierto, pudiéramos decir que, déjenme cambiar acá el color, pudiéramos pensar, no sé, digo, si estamos diciendo que las consecuencias son los efectos de beber, por ejemplo, no pudiéramos preguntarle, ¿alguna vez has pensado en dejar de beber? Porque nos va a decir sí o no. Y se acabó la pregunta, ¿no? Pero pudiéramos decir, ¿cómo fue la última vez? ¿Cómo fue la última vez que te arrepentiste de haber tomado?
o que te arrepentías de tomar. Y entonces ya la persona, yo esperaría que nos empiece a arrepentir. Yo esperaría que la persona nos comience a narrar, no sé, cosas como que, pues una vez ya casi me corrieron del trabajo porque llegué muy crudo, o una vez choqué y como que me fue muy mal. No sé, que nos cuente una historia, ¿no? Y entonces de ahí será más fácil como que ir profundizando. Entonces, pues esa es la intención con las preguntas. Deben de salir las preguntas de nuestras subdimensiones, y las subdimensiones forman parte de nuestra categoría central. En teoría tendremos que buscar una definición técnica para cada uno de estos, es decir, buscar una definición de un autor en un artículo, en un libro, que nos defina, incluida esta, que nos defina a qué se refiere cada una de estas. Entonces, pues, ¿cómo la ven con la entrevista? ¿Qué dudas o comentarios les surgen? ¿Dudas, comentarios? Ninguno. Ok. Bueno, gracias. Lo que seguiría, chicos, con esto es, pues, que ustedes, y como ya lo revisaron también en el grupo focal, si se fijan, si lo leyeron a consideración, es algo más o menos similar, el cómo formulamos las preguntas aquí en la entrevista y cómo las formulamos en el grupo focal o para los grupos focales. Entonces, lo que seguiría como ejercicio de clase, lo que hicimos con sus compañeros que ya vimos este tema, fue elegir un tema, el que ustedes quieran, si quieren el que es el bueno para que ya van a mostrar en el tercer parcial, o si no, otro que se les resulte más sencillo, nada más ya no agarren el alcoholismo porque ya lo vimos aquí en clase, pero tomen un tema, el que ustedes quieran, hagan 3 subdimensiones y hagan 3 preguntas por cada dimensión, ¿ok? Es decir, yo aquí hice una, me hubiera faltado otra aquí, otra acá y otra acá, otras 2 acá. Entonces, esa sería la actividad de clase que las pudiéramos revisar para cuando nos tocó otra vez, segundo A, el miércoles. El miércoles ya nos vemos ahí en el salón. Entonces, si quieren por parejas, un escrito por parejas con eso mismo, se lo reviso ahí el miércoles en clase. Pero recuerden, las preguntas eviten que sean dicotómicas o que la persona nos responda nada más una palabra concreta. Oye, ¿quién se enoja más porque tomas? Mis papás. Y luego, ¿no? Ahí pudiéramos preguntarle, oye, ¿qué piensan tus papás de cuando te sales a tomar? ¿O qué piensan de que te gusta tanto tomar? ¿O de que ya ves, sabes que me dijiste ahorita que ya querías renunciar porque que ya te andaban corriendo porque estabas tomando? ¿Tus papás se enteraron? ¿Qué pasó? Y entonces que nos detonen experiencias. Y eso, entonces, esa sería la actividad. La reviso ahí en el cuaderno, una por pareja o por persona, como quieran ustedes hacerlo. Y pues ya, eso. ¿Cómo la ven? ¿Dudas, comentarios? Sí, profe, igual va a ser una pregunta de cada una, o sea, serían 3 en total, una de No, origen, una de... no, serían 9. Ahora, no tienes que ser las mismas dimensiones, tú puedes tener otras dimensiones. Por ejemplo, tú puedes preguntar, mi tema es la discriminación, por ejemplo, o sea, el tuyo. Y bueno, yo voy a hablar de discriminación por cuestiones de piel, que sería el racismo, por cuestiones de la comunidad LGBT, que sería lo de género, y por clase social. Entonces tus subdimensiones cambiarían, porque tu categoría central sería discriminación, y luego acá tendrías tú aquí tendrías, en la categoría central tendrías discriminación, y acá tú tendrías racismo, clasismo y discriminación de género. Y tienes preguntas diferentes. ¿Sí me explico, Arrega? Ok, sí, gracias. Sí, y la chamba es pensar 3 subdimensiones y no, estaríamos creando, bueno, les había pedido 3, créenme, 2 preguntas por cada dimensión. Es decir, en total me van a entregar 6 preguntas, 6 preguntas, 3 subdimensiones y pues obviamente un tema central. ¿Ok? 6 preguntas, 2 de cada subdimensión, 3 subdimensiones y una categoría central. Ahí en su cuaderno, les digo por parejas o solos, como gusten, y eso lo reviso el miércoles en el salón. ¿Cómo la ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Ok. Bueno, pues si no hay dudas, comentarios, les recomiendo tomar apuntes de esto. Si no, creo que aquí va a quedar grabada la reunión y pues le echen un ojo. Sería todo por hoy, si quieren. Que tengan un buen día. Nos vemos por ahí el miércoles. Bye, bye. Profe. ¿Qué onda? ¿Pasó lista? Teams me la pasa en automático, así que aquí me dirá a qué hora llegaste y a qué hora te fuiste y demás. No te preocupes. Ok. Bueno.
Gracias, profe. Nos vemos. De nada, gallegos, bye.